Buenas tardes, soy la doctora Andrea Fievane, presidenta de la Sociedad Médica de Santiago, y tengo el agrado de comenzar la transmisión de nuestro tutorial del mes de septiembre. Por la siguiente, Carlos, por favor. Como ustedes saben, la Sociedad Médica es una sociedad científica sin fines de lucro que tiene ya 152 años y que se afirma en 4 pilares fundamentales. Nuestros cursos de educación médica continua, básicamente tenemos 3 tipos de cursos, ¿verdad? El curso de educación médica ambulatoria, los cursos modulares en que vamos revisando distintas subespecialidades y el curso de medicina hospitalaria. Estamos cursando el segundo curso modular, está pendiente el de hospitalaria, así que los invitamos a ingresar a nuestros cursos. Nuestros docentes son de buen nivel, nos preocupamos mucho de la calidad de esos cursos. Otro de nuestros pilares es nuestra revista médica. Este año cumple 150 años. Es una revista que nos enorgullece profundamente, así que también los invitamos a revisarla y a aportarnos. Y estamos en el mes de septiembre, el mes de nuestro Congreso de Medicina Interna. Este año tenemos un congreso extraordinario liderado por el secretario ejecutivo, el doctor Felipe Bustos, en que vamos a hacer una revisión profunda de la medicina interna, de hospitalaria ambulatoria, como una gran transversal. Los invitamos realmente a participar, tiene clases muy interesantes, simposios, etc. Y tiene un curso precongreso también. Y nuestro cuarto pilar son estas reuniones que le pusimos tutoriales, que son nuestra semblanza de las reuniones clínicas antiguas de los antiguos profesores, en que nos juntamos con especialistas de nuestras filiales o con equipos de hospital, como estamos hoy día, a discutir casos que son de interés en que todos aprendemos. Pon la siguiente, Carlos, la del tutorial. Eso. Hoy día tenemos el equipo de El Salvador, como yo les decía, que está compuesto por los doctores Forray, la doctora Díaz y la doctora Valladares. Ellos nos van a hablar de un tema muy interesante para los internistas, que son las microangiopatías trombóticas. Siempre un dolor de cabeza, y ellos nos van a ilustrar con un par de muy buenos casos y sus conocimientos. Así que adelante, empiezan doctor Forray, doctora Díaz, ahí ustedes se distribuyen. La doctora Valladares, perdón, es hematóloga, ella va a ser nuestra asesora especialista en este caso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, doctora, por la presentación. Mi nombre es Esteban Forray, y junto con Camila y la doctora Valladares preparamos este webinar en relación a 2 casos que nos tocó ver en nuestro servicio, que nos parecen muy interesantes e ilustrativos de esta problemática que siempre nos persigue un poco en la medicina interna. Tenemos el lujo de tener a la doctora Valladares apoyándonos con su comentario experto, así que con ese agradecimiento desde ya, partamos. Primero, comentar, solamente se ve bien la presentación, estamos todos en orden de lo técnico, ¿verdad? Todo bien, Esteban, no hay problema. Perfecto. Entonces, entrando un poquito en materia y antes de presentar el caso, cuando hablamos de microangiopatías trombóticas, tenemos que definir primero de qué estamos hablando. Y estamos hablando de una tríada con 3 hechos clínicos fundamentales, que son la trombocitopenia, la hemólisis microangiopática, y secundario a estos procesos fisiopatológicos es la ocurrencia de daño de órgano blanco, siendo el cerebro y el riñón los parénquimas preferentemente afectados. Estas son entidades heterogéneas que en el adulto nos interesan mucho más las adquiridas que las congénitas, y que están mediadas por una serie de distintos eventos fisiopatológicos que culminan en la hemólisis microangiopática y el posterior daño de órgano blanco como evento final, pero que tienen perfiles clínicos distintos determinados según el origen del daño, sea inicialmente más isquémico, en el sentido de una activación primaria de la cascada de la coagulación, un evento más microangiopático propiamente tal, como es el ejemplo clásico de la hipertensión maligna, donde el daño está en el vaso, en el capilar, o inflamatorio, ejemplo clásico de los síndromes hemolíticos urémicos, y estas distintas condiciones fisiopatológicas van determinando secundariamente distintos perfiles clínicos.
Los dos casos que queremos presentar hoy día son casos un poco atípicos en su perfil clínico, y yo creo que en esa atipicidad es donde subyace su interés. Ya sin más preámbulos y entrando al caso, estamos frente, nuestro caso 1 es un varón de 61 años, hipertenso y diabético no usuario de insulina de larga data, colecistectomizado y con una cirugía de escoliosis con una disectomía y posterior osteosíntesis de los discos de los cuerpos vertebrales. Solamente usuario de metformina y losartán, sin consumo de tabaco, alcohol ni drogas, sin antecedentes familiares relevantes y que no se ha inmunizado para COVID-19, influenza ni ninguna otra inmunización del adulto. Este es un paciente que consulta con una historia de 3 meses de evolución, caracterizada primero por un síndrome consuntivo con baja de peso no intencional y progresiva, posteriormente con algunos síntomas que localizaban a abdomen, epigastralgia, fatigabilidad, un dolor urente y un poco de síntomas de reflujo, además de progresión de su compromiso del estado general. 2 semanas previo a la consulta, el paciente ya estaba con un dolor franco, que era el síntoma cardinal que estaba dominando el cuadro, y ya una semana previa a su consulta de servicio de urgencia en nuestro hospital, inicia con ictericia, sin coluria y sin acoli. El motivo que lo trae a consultar en junio de este año fue, en el fondo, ya los 3 meses de síntomas sumados a esta ictericia. Cuando llega al servicio de urgencias, destaca que estaba taquicárdico e hipertenso desde su ingreso, afebril, no había fiebre en ningún momento de su historia clínica, sin conflicto ventilatorio. Del examen físico destacaba que tenía una notable palidez mucocutánea, además de ictericia, una adenopatía supraclavicular derecha de 1 por 1 centímetro pétrea y adherida a planos profundos, nada del examen cardiopulmonar, nada muy significativo el examen abdominal, salvo la pesquisa de una esplenomegalia palpable 3 centímetros bajo el reborde costal. Y sí, además de la ictericia y palidez, tenía múltiples equimosis que se habían formado de forma espontánea en las extremidades. Les puedo anticipar que al breve andar se realizó un fondo de ojo atendiendo la presentación de este paciente hipertenso de muy difícil manejo, que mostraba una papila pálida bilateral con una excavación normal, sin edema de papila y con algunas hemorragias en la hemorragia periférica retinal, sin hemovitrio. De la analítica que se tomó en la urgencia, destaca una función renal conservada, un lactato en el límite superior, una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto con una alteración discreta de las transaminasas, sin colestasia en el perfil hepático, con electrolitos normales, CK normal, LDH muy elevada, casi hasta nuestro límite superior del laboratorio, con gases venosos que estaban normales y una coagulación, esto es muy importante también, que estaba con las pruebas en rango normal. Una orina completa que dio la tira reactiva positiva para hemoglobina, con 1 a 3 solamente eritrocitos por campo que no se evidenciaron dismorfia. Y tenemos este hemograma, que estos son ambos hemogramas automatizados, que son los que frecuentemente tenemos disponibles en los servicios de urgencia, donde destacaba una anemia severa, macrocítica normocrómica, y en realidad una pancitopenia con leucocitos en 2970, con los segmentados en el límite en 1570, y las plaquetas en 49.000, con un examen de control que se hizo el día siguiente que mostraba parámetros más o menos en el mismo rango, con una leucopenia que sí estaba un poco más profunda y ya permitía hablar con propiedad de una pancitopenia. Frente a este hemograma automatizado, que suele ser el primer examen que tenemos disponible en el servicio de urgencia, la primera pregunta que le queremos plantear al público es ¿qué diagnóstico puede plantearse frente a estos hallazgos? Si podemos activar la pregunta para que se vean las alternativas, que son A, déficit de vitamina B12 o folatos, B, una anemia hemolítica, C, leucemia aguda o un síndrome mielodisplástico o neoplasia mielodispplástica, y D, una mielosupresión farmacológica. Demos algunos segundos para que responda la audiencia. Perfecto. Entonces, las respuestas de la audiencia están súper repartidas. Un 24% plantea el déficit de vitamina B12, un 52%, quizás sesgados por el título de nuestra presentación también, sugieren la anemia hemolítica como diagnóstico número 1, y el 23% plantean una leucemia aguda o un síndrome mielodisplástico como causa. Solo una persona respondió farmacológica.
Respecto a esta primera pregunta referente a la interpretación del hemograma de un paciente con pancitopenia y macrocitosis, quería pedirle a la doctora Jimena Valladares si nos puede comentar un poco respecto a este diagnóstico diferencial. Hola, gracias. Mira, bueno, de las preguntas que hicimos, la verdad es que no hay ninguna más correcta que la otra. Las cuatro pueden ser alternativas, todo depende como del perfil del paciente. En el caso de este paciente, claro, lo farmacológico se aleja un poco. Importante igual preguntar fármacos que son anti-DNA, que pueden provocar macrocitosis y pancitopenia, como por ejemplo metotrexato, ciclosporina, cotrimoxazol, hidroxiurea, que son fármacos que son de uso relativamente frecuente y en hematología un poquito más. Bueno, la anemia hemolítica obviamente es planteable, ahí hay que ver un poco con el PCM alto. Una hemólisis es planteable por el fondo por la presencia de los policromatófilos en el fondo, que son células grandes y que hacen que son como el símil de los reticulocitos, que hace que se vean más grandes los glóbulos rojos y eso es típico de las hemólisis. La mielodisplasia también es un diagnóstico que puede estar presente, como nombrábamos ahí, es más frecuente en pacientes adultos mayores, habitualmente solo una anemia y después vienen las citopenias. Ahí es importante, bueno, ir la otra alternativa que es súper, de la más frecuente en el fondo, que es el déficit de vitamina B12, habitualmente, que puede provocar una pancitopenia con LDH elevada y con BCM alto. Ahí yo creo que lo más importante, como para empezar, es mirar la sangre, que nos va a dar varias pistas un poco de hacia dónde va, porque morfológicamente hay varias diferencias que uno pudiese encontrar en cada una de estas alternativas. Y bueno, una buena historia clínica obviamente que también ayuda a ir limpiando un poquito el cuadro. Súper. La siguiente pregunta, también abierta para el público, es que ¿cuál de los siguientes estudios sería el mejor o el más importante para poder precisar el diagnóstico a partir de lo que ya hemos conversado? Si es que hacer un frotis en sangre periférica, ir directamente a estudiar la médula ósea con un mielograma, inmunofenotipificar por citometría la sangre periférica, o ir a hacer un recuento de reticulocitos para hacer una estimación del índice reticulocitario. Se deja también abierta al público. Veamos cómo anduvimos. La gran mayoría, el 63% de las personas que respondieron, plantean primero hacer un frotis en sangre periférica, habiendo también un 26% de personas que plantean ver el índice reticulicitario del paciente. Las otras dos fueron menos respondidas. Y yo creo que ambas apuntan un poco en la misma línea de lo que nos comentaba la doctora Valladares, de que el paso 1 parece ser mirar directamente cuáles son los hallazgos morfológicos que podemos ver en sangre periférica. El frotis en sangre periférica de este paciente, la imagen que ponemos acá es una imagen de libro, no es una imagen directamente del frotis de él porque la lámina ya no está. Demostró, efectivamente confirmó que había anemia con una imagen con eritroblastos, dacriocitos, muchos esquistocitos, linfocitos de tamaño pequeño y mediano, algunos con núcleos lobulados y irregulares con cromatina densa y 3% de aspecto blastoide. Le quería pedir también a la doctora Valladares si nos podía comentar un poco el significado de estos hallazgos a la hora de interpretar un hemograma. Claro, mira, acá, a ver, eritroblastos son en el fondo ver precursores de glóbulos rojos en sangre periférica que uno no debiera ver. El hecho de verlos, en este caso, pensando en el hemograma del paciente y la historia del paciente, nos hace pensar más en hemólisis que en otra cosa.
también podríamos ver eritroblastos, por ejemplo, cuando hay una infiltración de la médula por algo y la médula está sacando todo lo que queda. Y sí, por ejemplo, no confundir la reacción leucoeritroblástica con la presencia de eritroblastos. Aquí solo hay eritroblastos que orienta más hemólisis. Si tuviéramos una desviación izquierda, es decir, formas más inmaduras de los granulocitos, por ejemplo, ahí sí hablamos de una reacción leucoeritroblástica y eso habla más de infiltración que de hemólisis, ¿ya? Y aquí lo que marca un poco la pauta de lo que está pasando en el paciente son la presencia de esquistocitos, que son esas células que marcan las flechas en el flotis, que son como casquitos, que habitualmente están presentes en las microangiopatías trombóticas. En el fondo eso es lo que más nos llama la atención y nos lleva a ir limpiando un poco el cuadro y a ir orientando el diagnóstico. Perfecto. Y eso fue, a partir de estos hallazgos, en el fondo, la hipótesis que se planteó, agregando además que tenía, como ya había salido ahora en las preguntas del público, una prueba de hemoglobina directa o test de Coombs que estaba negativo, permitiéndonos hablar ante la presencia de los esquistocitos de una anemia hemolítica microangiopática. Esto porque en el fondo, al ocurrir la rotura del glóbulo rojo dentro del capilar, en lugar de ser fagocitados en vaso, estos restos de eritrocitarios quedan circulando libremente. Y como sabemos, en la medicina interna, la pesquisa de este diagnóstico al tiro nos tiene que poner nerviosos. Y la tercera pregunta al público tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué este es un tema que nos importa tanto en medicina interna? En el fondo, ¿por qué ante la pesquisa de una anemia hemolítica microangiopática hay un diagnóstico que es urgente para confirmar y tratar? La pregunta al público aquí es si es que es la crisis renal esclerodérmica, el síndrome hemolítico urémico, la hipertensión maligna, o el púrpura trombocitopénico trombótico. La dejamos abierta. Veamos cómo salieron los resultados. El 70% del público respondió púrpura trombocitopénico trombótico, que es con lo que estamos de acuerdo. Adelanto que no todas nuestras preguntas tienen necesariamente una respuesta correcta, pero esta sí la tiene, y aquí es el púrpura trombocitopénico trombótico el diagnóstico más urgente a descartar por razones que les mencionaremos en breve. También un 26% mencionó el síndrome hemolítico urémico como el diagnóstico más urgente. No sé, doctora Valladares, si es que algo que comentar de esta pregunta. ¿Por qué quizás Mira, es el púrpura? Uh-huh. o sea, como del comentario anterior, cuando mostraste los resultados de los exámenes, como puntualizar que el pedir el FROTI, los RETI y el CUMS en una sospecha, o sea, en un hemograma de este tipo, o en una visitopenia, anemia trombocitopenia, también orienta muchísimo antes incluso de nada, porque ahí uno puede orientar al tiro dos tipos de hemólisis, en el fondo la CUMS positivo, que es más bien autoinmune, y la CUMS negativo, que va orientada a las microangiopatías trombóticas. Y en el fondo ahí uno limpia rápidamente y sabe hacia dónde va a ir dirigido el caso. Acá, claro, cualquiera de las cuatro causas es causa, en el fondo, de una microangiopatía trombótica. Todas pueden llegar a ser muy, muy graves, pero a nosotros nos interesa que quede el concepto de que el PTT o el púrpura trombocitopénico trombótico el más urgente, porque es el que tiene un tratamiento también muy dirigido y que puede funcionar muy bien y que tiene que ser iniciado precozmente para que funcione. Vamos a dejar esa en pendiente, porque prontamente la responderé. Exacto. Ahora, en esta misma línea, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el examen diagnóstico que tenemos que tomar para confirmar o descartar un púrpura trombocitopénico trombótico? Siendo las alternativas actividad de Adams 13, realizar un plasmic score, realizar un mielograma, o medir la actividad de inhibidor de Adams 13. Dejamos la pregunta al público.
Veamos cómo estuvo la cosa. El 75% también respondió lo que es lo más importante, que es la actividad de ADAMS-13, un 15% medición del inhibidor. No sé, doctora, algunas precisiones que podamos hacer en relación a la solicitud de este Sí. examen. O sea, claro, lo ideal es hacer, a ver, el AMS-13, en el fondo es parte de la fisiología, que después Esteban lo va a revisar, pero claro, efectivamente la actividad va a estar baja en un PTT, si estamos pensando en eso, pero también tenemos que medir el inhibidor, porque eso también nos orienta un poco a la etiología de la microangiopatía trombótica. Ahora, es re importante, yo creo, bueno, lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, pero saber que si uno lo sospecha, un PTT, toma el ADAMS-13 y empieza su tratamiento. El ADAMS-13 es una muestra que puede sobrevivir hasta 7 días en temperatura ambiente. Entonces, no importa que no puedan mandar el examen al tiro, que no lo tengan disponible, que haya que hacer algún otro trámite en el fondo para poder tener este resultado. No es necesario esperar el resultado para poder partir nuestro tratamiento, sino que solamente tenerlo, tomarlo y mandarlo cuando se pueda, porque la muestra dura hasta 7 días para poder procesarse a temperatura ambiente, ni siquiera congelado, ni en refrigerado, ni ninguna cosa, que es muy, muy importante para después poder tener el diagnóstico de certeza y orientar mejor nuestro tratamiento. Súper. Ahora doy paso a Camila, que nos va a contar un poquito más en relación a esta pregunta y a las microangiopatías trombóticas como una revisión teórica. Buenas noches. A continuación vamos a hablar en relación a la clasificación de las microangiopatías trombóticas. En primer lugar, tenemos que se clasifican en las causas primarias, dentro de las cuales tenemos dos grandes enfermedades. Tenemos primero la púrpura trombocitopénica trombótica, que es de las causas más urgentes a descartar, dentro de la cual tenemos que sus causas pueden ser mutaciones en el gen de la ADAMS-13, que es esta proteasa encargada del clivaje del factor de von Willebrand, que lo vamos a explicar más adelante con una diapositiva, las cuales son causas menos frecuentes, y tenemos las causas que son adquiridas. Dentro de las causas adquiridas están las infecciosas bacterianas, las VIH, pancreatitis, fármacos, embarazo, drogas como mitomicina C, ciclosporina, quinina, también las propias neoplasias que pueden generar un púrpura trombocitopénico trombótico. ¿De qué quiero destacar? Que estas causas, mediante el mecanismo del déficit de la AMS-13, van a generar este púrpura trombocitopénica. Pero a la vez estas causas por sí solas también pueden ser secundarias y generar una microangiopatía trombótica por otro mecanismo. Por otro lado, tenemos el síndrome hemolético urémico, que tenemos el clásico, que es el relacionado con la toxina chiga, que se da principalmente en menores de 5 años o en adultos mayores, y que generalmente presenta una falla renal aguda. Y se da que la toxina chiga genera a nivel del epitelio intestinal una inflamación traspasando hacia la microcirculación, generando una inflamación que va a desencadenar este efecto trombótico. Por otro lado, tenemos el TU atípico, que ha emergido últimamente como una patología que está en boga, que hay mayor cantidad de estudios al respecto, y se considera más bien un diagnóstico de exclusión. Su fisiopatología se basa principalmente en la activación de la vía alterna del complemento, en la cual finalmente se activa C5, activando al complejo de ataque de membrana, lo cual desencadena todo este proceso de microangiopatía. Ahora, en relación a esta puede ser causada por mutaciones que se dan en el complemento de la vía alterna, o bien por autoanticuerpos antifactor H, que es este factor que se encarga de la regulación de la actividad de la C3 reductasa. Y como sabemos, C3 pasa a C3b y así se va activando toda la vía del complemento. Y esto también ha estado en boga porque últimamente ha surgido el tratamiento con el eculizumab, que es este anticuerpo monoclonal, que es anti la C5, que es parte de la vía del complemento. La siguiente. Entonces, ahora tenemos las causas secundarias. Dentro de las causas secundarias, como le había mencionado, algunas se superponen con las causas secundarias de la púrpura trombocitopénica trombótica.
Dentro de estas podemos destacar la hipertensión maligna, que es esta hipertensión en rango de crisis hipertensiva de difícil manejo, que en general genera daño mediante daño endotelial. Y también tenemos otras causas que son relacionadas al embarazo, como la preeclampsia, el HELP, la eclampsia, también drogas y tóxicos como inhibidores de la calcineuridina, la quinina, la ticlopidina, causas infecciosas, cáncer, las causas autoinmunes como el lupus, trasplantes de órganos sólidos de médula ósea, la coagulación intravascular diseminada clásicamente, y el déficit de cobalamina C, que es una patología mucho menos frecuente. Siguiente. Pasamos a hablar de la púrpura trombocitopénica trombótica, y me interesa hablar de esto porque se considera una urgencia hematológica cuya mortalidad sin tratamiento es de un 80 a un 90%. La forma adquirida es la más frecuente, como mencioné previamente, y el primer episodio agudo ocurre en un 90% de la adultez. En cuanto a su epidemiología, sea más frecuente en mujeres, un 2,5 versus un 1 en hombres, y su incidencia es de un caso por millón de habitantes. A pesar de que uno instaure el tratamiento, la mortalidad llega a ser igual de un 10 a un 20%. Y como anticipé previamente, su fisiopatología se basa en un déficit grave de la ADAMTS13. Siguiente. Aquí podemos ver, mediante esta imagen, el factor de von Willebrand, que es esta proteína que forma parte de la hemostasia primaria, generando la adhesión plaquetaria, la cual tiene varios multímeros, y se dividen multímeros que son cortos, otros que son medianos, otros que son ultra largos, como vemos en la diapositiva, y estos multímeros se unen a la glicoproteína 1B de las plaquetas, generando la adhesión plaquetaria. Ahora, el ADAMTS13 es esta proteína que es producida a nivel hepático, que se encarga de cortar estos multímeros, y eso es lo fisiológico. Ahora, lo que sucede acá es que hay anticuerpos anti-ADAMTS13 que generan que no se produzca este clivaje, por lo tanto, tenemos multímeros que son ultra largos, que dan cabida a más sitios de unión con las plaquetas, generando estos microtrombos que se pueden ver en la imagen, y por ende la hemólisis. Siguiente. Ahora, a destacar es que el único marcador que es sensible y específico para la púrpura son los niveles de actividad de esta proteasa, que el valor diagnóstico para definir un púrpura trombocitopénico trombótico es bajo un 10%. Y por eso es que tanto recalcamos que estos niveles de actividad deben tomarse previo al inicio del tratamiento. En cuanto a su clínica, generalmente uno habla de la pentada clásica, la cual lo constituye la fiebre, la trombocitopenia, la anemia hemolítica microangiopática, síntomas neurológicos y falla renal aguda, que en general no es tan significativa como el síndrome hemolítico urémico, y cabe destacar que esta pentada clásica solo está presente en el 10% de los casos, así que no hay que buscar que se presenten los 5 manifestaciones de manera concomitante para sospecharla. Ahora, en relación al daño de órgano blanco, se describe que un 60% de la púrpura se manifiesta con un daño en el sistema nervioso central, lo cual puede verse manifestado como cefalea, convulsión, accidente cerebrovascular, coma y convulsiones. Otro daño de órgano blanco puede ser gastrointestinal, que se da en un 35% de los casos, lo cual es debido a isquemia mesentérica, lo cual se traduce en dolor abdominal o diarrea. En cuanto a lo cardiovascular, en un 25% de los casos uno puede encontrar alteraciones del electrocardiograma, hasta infartos con elevación de las troponinas. Y en cuanto a lo renal, en su mayoría se manifiesta como una proteinuria, una hematuria, y típicamente la creatinina de esta es menor a 2. Ahora pasamos a la pregunta 5, que es, ¿qué tratamiento debe iniciarse inmediatamente ante la sospecha de un púrpura trombocitopénico trombótico? A. Bolos de metilprednisolona o dexametasona. B. Rituximab. C. Plasmaféresis. D. Inmunoglobulina anti-hemocítica. Damos unos segundos para responder la pregunta.
con un 72% del público, la mayoría respondió plasmaféresis. A continuación, un 21% respondieron bolos de metilprednisolona o dexametasona. Un 6% respondió timoglobulina, inmunoglobulina antitimocítica, y un menor porcentaje de una persona contestó rituximab. Damos la palabra a la doctora Valladares para que nos dé un comentario en relación a esta pregunta. ¿Está con nosotros o habrá tenido algún problema técnico, parece? Ahí está. Doctora Valladares. Parece que está con problemas de conexión. Espera, es que estoy con una conexión muy mala. Déjame bajar el video. Vamos a dar un tiempo a la doctora. Sí. Ahí yo creo que está con... Yo estaba muteada y les estaba hablando. Ahí la doctora está con su micrófono activado sin video, pero puede hablarle, doctora, sobre el tratamiento. No. Yo les había dicho a Camila y Esteban que podían comentar ustedes un poco, de acuerdo a lo que conversaron con la doctora y todo, mientras ella resuelve su tema, el problema de tratamiento, o sea, el tema de tratamiento. Claro, podemos pasar Por a la supuesto. siguiente diapositiva. Sigamos. La respuesta correcta era plasmaféresis, efectivamente. Exacto. ¿Ya? La plasmaféresis es un tratamiento en el cual se basa en la utilización de membranas de alta permeabilidad, lo cual permite que pase todo el plasma y sus moléculas sea filtrado y deje las células en el componente intravascular. Y esto, especialmente acá en microangiopatía trombótica, debe hacerse un recambio con plasma fresco congelado, porque este trae el ADAMS13, que es el factor que estamos deficientes. Y esto se calcula usualmente con esta fórmula de Kaplan, que esto nos permite estimar cuánto va a ser el volumen de recambio que vamos a utilizar. ¿Ya? Y esta plasmaféresis se instaura desde el primer momento. Y independiente que no tengamos el diagnóstico todavía confirmado de que corresponde a un púrpura trombocitopénico con los niveles de ADAMS13. Y esta se realiza hasta la mejoría del compromiso orgánico, mejoría del recuento plaquetario y de los parámetros de hemólisis. Aquí tenemos un esquema que es del Blot, que nos permite definir cómo es el manejo en púrpura trombocitopénica. Entonces, tenemos el debut, una microangiopatía trombótica. La vamos a interpretar inicialmente como púrpura trombocitopénica hasta que tengamos los niveles de ADAMS13, y la terapia estándar inicial es la plasmaféresis diaria. A esto le podemos asociar o no corticoterapia. En su mayoría de los casos se le asocia dexametasona, y acá podemos tener tres opciones de respuesta. Tenemos la respuesta completa, en la cual hay una recuperación del recuento plaquetario mayor a 150.000 por al menos 2 días. Tenemos aquellos que son sin respuesta, que es cuando yo tengo esta terapia con plasmaféresis por 4 días, en el cual el recuento plaquetario sigue siendo menor al doble del inicial y los niveles de LDH están persistentemente elevados. Aún sin descartar que yo tenga el resultado de ADAMS13, por supuesto. O bien teniéndolo, también se puede considerar como falta de respuesta. Y la exacerbación se define como que yo tuve una mejora y posteriormente tengo un nuevo empeoramiento con caída del recuento plaquetario menor a 100.000 por al menos 2 días. Ahora, en estas dos circunstancias donde yo no tengo una respuesta o donde yo tengo una exacerbación, se le puede añadir el rituximab, este anti-CD20, a la plasmaféresis diaria,
Incluso si yo persisto con falla orgánica, se debe considerar la plasmaféresis incluso 2 veces al día, ¿ya? En los casos en que yo veo mayor refractariedad, en general son aquellos que a medida que tienen mayor edad o la LDH está elevada más de 10 veces del valor de corte, o bien aquellos que tienen las troponinas persistentemente elevadas. En estos casos en general se asocian con mayor muerte y refractariedad a la terapia. No sé si aprovechando que la doctora Valladares está de nuevo con nosotros, Perdón. alguna cosa, algún punto importante que nos pueda enfatizar respecto al uso de la Tratamiento. plasmaféresis. Sí. Tratamiento y plasmaféresis, doctora. Eso. Mira, claro, como comentaron los chiquillos, lo ideal es partir lo antes posible con la plasmaféresis frente a la sospecha clínica, y nuestro punto más importante es que lo piensas y actúas, independiente de tener clara la causa, si es o no es, incluso PTT, si hay esquistocitos, visitopenia, partir. Y bueno, la plasmaféresis, el tratamiento, como mostraban ahí, podría ser habitualmente de primera línea, es plasmaféresis al corticoide en dosis de 16 miligramos, 20 miligramos, y el rituximab en caso de que no haya respuesta o exacerbación. Incluso algunas guías te recomiendan que pudiésemos partir inmediatamente con rituximab, con las 3 cosas de entrada, en el fondo la plasmaféresis, los corticoides y el rituximab, sobre todo en casos más graves, donde haya compromiso del sistema nervioso central o alguna otra cosa que uno vea que está muy, muy choqueado el paciente. Eso en general, pero lo más importante es partir la plasmaféresis y que se haga la reposición con plasma, que en el fondo es lo que trae el LAMS 13, que es lo que nos falta en el fondo acá. Algo que me gustaría añadir es que constantemente, cuando tengamos la plasmaféresis, hay que ir evaluando el daño de órgano blanco, cómo va progresando. Esto quiere decir tomar troponina seriada, tomar función renal, evaluar cómo está la conciencia del paciente, lo cuales son los principales órganos afectados. Y también quería destacar como desde la posición del no hematólogo, sino que el que le toca muchas veces estar de residente en la UTI, o pensando en los médicos generales que puedan estar presentes, que los reciban en los distintos servicios de urgencia. La plasmaféresis es un tratamiento que a veces intimida un poco, porque uno da como susto hasta pedirlo cuando uno no está en la posición de un especialista. Pero ante la sospecha aquí hay que actuar rápido. Y lo mismo cuando uno lo recibe en un servicio de urgencia general, que tiene que derivarlo, hay que pensar en derivarlo a un centro que tenga la capacidad de instalar de forma urgente este tratamiento. Así que, más que temerle, hay que buscar que el paciente llegue rápidamente al espacio donde esta patología se puede resolver. Claro, y en general es una patología que se maneja en UPC, o sea, de entrada. Exacto. Uh-huh. La siguiente pregunta es: ¿qué elementos clínicos del caso orientan a una etiología de microangiopatía trombótica distinto a un púrpura trombocitopénica trombótica? A, plaquetas mayores a 30.000, B, función renal conservada, C, clínica sospechosa de neoplasia, o D, un compromiso de conciencia. Veamos qué le parece al público. La mayor porcentaje del público, con un 43%, votó clínica sospechosa de neoplasia. Después le sigue un 27% con plaquetas mayores a 30.000, luego un 24% de función renal conservada y un 6% compromiso de conciencia. Esta la verdad es que es una pregunta un poco conflictiva. Así que le daré un paso a la doctora Valladares para que nos dé un comentario en relación a esta pregunta. A ver, o sea, claro, si uno ve el caso en particular, obviamente tiene algunas cosas que podrían decir que, claro, que hay una neoplasia de base,
pero en general no hay un elemento que nos diga específicamente qué va a ser, qué es una microangiopatía trombótica. En el fondo no hay un punto de corte en plaqueta, pueden ser más altas, más bajas, siempre es una trombocitopenia, obviamente. La función renal conservada orienta, porque como lo dijeron anteriormente, la función renal se afecta poco en un PTT, pero también puede estar alterado. Los cánceres obviamente pueden provocar una trombocitopenia, un púrpura, o sea, un PTT secundario en el fondo, y en este caso podría ser orientador, pero no siempre es secundario en cáncer. Y el compromiso de conciencia, que pocos lo pusieron acá, en realidad es una de las cosas que más orienta a un PTT. Se caracterizan habitualmente por tener compromiso de conciencia y eventualmente algunas guías también, incluso si no hubiera, dicen que parte del estudio debiera incluir una resonancia de cerebro, porque en el fondo hay microtrombosis que después, eventualmente, si las plaquetas bajan mucho, podría desencadenar transformaciones hemorrágicas y complicaciones mayores. Entonces, si bien es cierto, no hay ninguna cosa que sea como decidora, como patognomónica, el PTT, incluso la penta no lo es. Hay cosas que pudiesen tirar más para un lado que para otro, que sabemos que en medicina todo depende un poco de cada paciente. Pero insisto, frente a la sospecha y a presencia de esquistocito y un paciente con visitopenia, hay que hacer lo que hay que hacer, y plasmaféresis es lo que tiene que venir después de sospechar. A continuación vamos a hablar del Plasmis Score, que es el score estándar que se utiliza para sospechar púrpura trombocitopénica trombótica. Este score fue desarrollado en una cohorte de 214 adultos con sospecha de microangiopatía trombótica y fue validada posteriormente por 2 cohortes adicionales. En esto le otorga un punto a cada una de estas manifestaciones clínicas y de laboratorio que voy a mencionar. Una, el recuento plaquetario menor a 30.000, uno o más criterios de hemólisis, el índice reticulocitario elevado, la aptoglobulina baja o indetectable, y una hiperbilirubinemia indirecta, que no presentase un cáncer activo en el año precedente, sin historia de trasplante de órganos sólidos, de células hematopoyéticas, un BCM menor a 90, un INR menor a 1,5 y una creatinina menor a 2. Ahora, 5 o más puntos provee una sensibilidad cercana al 99% de sospecha, ¿ya? Y este score lo utilizamos en general como más bien una herramienta de apoyo, ¿ya? Si el paciente tiene 4 puntos que le otorga un bajo riesgo y aún así seguimos sospechando, le vamos a dar de igual forma tratamiento, vamos a tomar de igual manera los niveles de Adams 3. ¿Ya? En el caso de nuestro paciente, la verdad es que le otorgamos un puntaje de 4 puntos, para que sepan. Súper. Comentando un poco cómo fue la progresión clínica de este paciente. Él ingresó a una de las UTIs de nuestro centro, donde se inició plasmaféresis y dexametasona en dosis de 20 miligramos vía por 4 días. Y evolucionó durante su hospitalización con delirium muy marcado y además una hipertensión de muy difícil manejo. Intercurrentemente cursó con una flebitis y en su evolución se realizaron una serie de exámenes que les voy a ir mostrando en el transcurso de esta presentación. Pero para ir viendo paso a paso, ¿qué es lo que pasó una vez que se inició la plasmaféresis? No hubo ninguna respuesta en realidad en lo que se refiere al recuento plaquetario. La LDH fue barriendo, pero en un paciente al que le estamos intercambiando plasma, por lo cual esos valores, la verdad, están que aparte persistían persistentemente casi 10 veces sobre el valor límite normal superior del laboratorio. Y del resto del estudio tenía un índice reticulocitario de 0,2, que es interesante porque nos plantea una anemia arregenerativa y una actividad metaloproteasa del factor von Willebrand, que traduce en el fondo la actividad de la Adams 13 de 23%. Y esto es interesante porque es un valor que está bajo el valor normal, pero que como comentaba Camila recién, es un valor sobre el punto de corte que se ha establecido para el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica. Y esto nos pone un poco en dificultades, porque nos hace plantearnos cómo interpretar estos resultados
Yo ya les soplé cómo interpretar esa actividad de metaloproteasa, pero cómo interpretamos ese índice reticulocitario, por ejemplo, está embolizando el paciente. ¿Será que hay otra causa más que le está impidiendo al paciente tener una adecuada respuesta medular? Y en ese caso, ¿qué es lo que le está pasando al paciente? Y hubo una sospecha que surgió precozmente en este paciente desde su estadía en la UTI, que a mí me tocó verlo personalmente, y nos planteamos que este paciente estaba con una microangiopatía trombótica, tenía una hipertensión resistente y estaba con mucho compromiso neurológico. Hubo que iniciarle 5 antihipertensivos distintos para lograr control de su presión arterial, con lo que igual se mantenía con sistólicas en 150, 160. Entonces, tuvimos que hacer alguna medida para excluir una hipertensión maligna. Y la pregunta es, ¿cuál es el examen que nos permite hacerlo? Siendo la primera opción un fondo de ojo, un ecocardiograma, la medición de renina o actividad de renina plasmática y aldoplasmática, o de plano tomar una biopsia renal o de algún otro parénquima que se evidenciara afectado en este paciente. Dejamos abierta la pregunta. Veamos qué opinó el público. El público fue bastante categórico, el 74% en plantear la realización de un fondo de ojo, que es lo que se hizo en este caso, y que el resultado fue algunas pequeñas hemorragias, pero que sin otros cambios asociados a hipertensión maligna, sino que más bien parecían en contexto de su trombocitopenia. También se planteó la medición de renina y aldosterona plasmática, que pueden orientar a una etiología, pero que en sí mismos no hacen el diagnóstico de la hipertensión maligna, y la biopsia renal o del parénquima afectado, que eso más bien nos permitiría quizás hablar de MAT, de un daño, el daño isquémico clásico con necrosis que se ve en la MAT, pero que en sí mismo no nos hace el diagnóstico de la hipertensión maligna como etiología de esto. Entonces, esta pregunta, que fue uno de los diferenciales que aparecieron, es con la intención de problematizar un poquito cómo vamos a hacer la evaluación sistemática del paciente que se presenta con la MAT, y sobre todo cuando ya descarté el PTT en primera instancia. Hablábamos de cómo reconocer la microangiopatía trombótica, nos tenemos que preguntar, y aquí el tiempo es crítico, si es que puede ser un PTT, y si es que puede ser, este algoritmo insiste en lo mismo para el paciente adulto, iniciar de forma inmediata la plasmaféresis. Recordar la sigla PE es de Plasma Exchange. Si tenemos el Adams 13 menor a 10, listo, seguimos ese carril, pero si no, tenemos que ir a hacer un diagnóstico sistemático de las distintas etiologías que nos podrían estar orientando que se podrían estar provocando la microangiopatía trombótica. Por supuesto que en el paciente con diarrea tenemos que ir a buscar, idealmente con métodos moleculares, la E. coli productora de toxina chiga. Se describen además síndromes hemolíticos urémicos por neumococo, por lo cual ahí las antigenurias son muy útiles. Hacer examen de HIV, que es una causa, y en general, si el contexto que lo sugiere infección, hay que ir a buscar dirigidamente las infecciones. En este caso no habían drogas para plantearnos en relación a la MAT por hipertensión severa o hipertensión maligna, que es un concepto que se encuentra poco en la literatura anglosajona. Nosotros acá tenemos desde nuestra tradición más bien el incorporar el fondo de ojo de forma precoz, la búsqueda de autoanticuerpos. En el caso de que hubiese glomerulonefritis, que este paciente no la tenía, hay que ir a buscarla por biopsia. Este paciente no tenía trasplante de médula, no tenía otros trasplantes de órganos sólidos, y hay que ir a buscar dirigidamente, según la clínica, la malignidad. Si es que todos esos estudios salen negativos, se puede plantear la sospecha de un CHU atípico mediado por complemento, y en esos casos, aparte de la instauración de eculizumab o algún otro fármaco análogo, que existen ahora algunos que tienen vida media más larga, y se plantea hacer un estudio extendido de predisposiciones genéticas del complemento, en general están muy poco disponibles en nuestro medio actual. En este paciente, ¿qué es lo que se hizo? Cuando ingresó, se le realizó un escáner de tórax, abdomen y pelvis con contraste, que es, como ya sabemos, prácticamente nuestro nuevo examen físico en las distintas urgencias del país. Y la imagen que queremos destacar es la que está acá. Por supuesto que esto ya se daba a entender desde el momento en que el paciente se presentó con una adenopatía supraclavicular, pero, y déjenme entender el cuadro en el punto preciso, me pasé en uno, se ve una gran masa pedunculada que se desprende desde la cámara gástrica. Del resto de los estudios,
teníamos las serologías virales no reactivas, un recuento de hemoglobulinas normal, una cinética de fierro que era fundamentalmente inflamatoria con ferritina alta, una vitamina B12 que estaba en el límite inferior de la normalidad, complemento bajo, pero tomado después de la plasmaféresis, por lo cual su interpretación era difícil, y anticuerpos antinucleares positivos, pero en títulos bajos de 1 en 80. Se realizó este paciente más por el estudio de la pancitopenia que de la anemia hemolítica, un mielograma que mostró fundamentalmente cambios que eran reactivos con hiperplasia eritroide y granulocítica, con un inmunofenotipo que nos confirmaba que había policlonalidad y que no orientaba en alguna patología intrínsecamente clonal o neoplásica de la médula. Y tenemos esta biopsia de médula ósea que fue informada como con hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos que apoyan el diagnóstico de una médula ósea hipercelular para la edad, con alteración de la maduración de los 3 linajes, sin incremento de blastos, sin infiltración por linfoma u otra neoplasia, y que se informa como hallazgos sugerentes de un síndrome mielodisplástico. Como la biopsia de médula ósea es un examen que nos toca poco enfrentarnos, también quería pedirle a la doctora Valladares alguna opinión o orientación de cómo podemos interpretar estos resultados en este paciente puntual. Mira, yendo unas diapos para atrás, bueno, el paciente tenía obviamente esta masa en la cámara gástrica, pero también tiene un nivel de vitamina B12 límite inferior, claro, en 180, que eso ya es como deficitario. Que si bien puede ser una causa de pancitopenia, nunca es tanto para llegar a hemoglobinas de 4, aunque sí lo hemos visto. También tiene LDH alta, y existe una entidad que se llama PTT-like, que la produce el déficit de vitamina B12 y que puede tener esquistocitos, dacrecitos y todas las características morfológicas de un PTT sin serlo. Es raro de ver, pero podría ser una de las alteraciones, de las alternativas en el fondo, de cómo interpretar esta biopsia, porque aquí lo que nos dicen sugerente síndrome mielodisplástico, que en realidad lo que hay es una médula hiperreactiva, más bien. ¿Por qué piensan en mielodisplasia? Porque hay algunas alteraciones morfológicas y porque hay una médula muy hipercelular para la edad. Cuando uno habla de la celularidad en la biopsia médula ósea, siempre lo normal es 100 menos la edad. Por lo tanto, alguien de 60 años debiera tener alrededor de 40% de celularidad en la médula. Y este paciente tenía 70, 80%, entonces hipercelular. Es una característica de algunas neoplasias mieloides en realidad, pero en este caso, y frente a los hallazgos del mielograma y la citometría, en realidad es interpretable desde el punto de vista que es una médula que está muy reactiva frente a una situación de estrés, como es esta complicación protrombótica en el fondo, y además un estado proinflamatorio secundario al cáncer. Y por otro lado, tanto por la edad como por el déficit de vitamina B12, tiene todo el derecho a tener cambios displásticos sin llegar a ser un síndrome mielodisplástico. Que eso hay que tener cuidado, el síndrome mielodisplástico morfológicamente tiene criterios súper establecidos de cómo diagnosticarse, y no cualquier cambio displástico constituye un síndrome, ¿ya? Que eso es como importante tener en cuenta, y dentro de eso, la edad, el VIH y el déficit de vitamina B12 tienen cambios displásticos asociados sin ser una mielodisplasia como enfermedad. Entonces, en realidad, esto se interpreta dentro del mismo contexto proinflamatorio reactivo de este paciente. Perfecto. Para seguir contándoles cómo fue el estudio de este paciente, en contexto de pancitopenia se estudió y descartó hemoglobinuria paroxística nocturna, y yendo a lo que probablemente ya es... ¿Puedo? ¿Sí? ¿Te puedo interrumpir un poquito, Esteban? Es que suena Sí. como raro que hayamos hecho hemoglobinuria paroxística nocturna, pero en el fondo esto se hizo en el contexto del diagnóstico diferencial de pancitopenia con hemólisis CUMS negativo, que tiene que estar presente ya ir agotando todas las causas. Esto es una de las cosas que no se nos puede pasar en ese setting de pacientes: pancitopenia, trombosis, hemólisis y CUMS negativo. Eso. Perfecto. Y yendo a lo que más gritaba este paciente desde el ingreso, se pudo realizar cuando ya estuvo más estable el estudio endoscópico, que evidenció esta gran lesión de aspecto infiltrativo en la cámara gástrica de más o menos 50 milímetros de eje mayor, que se biopsió. Y la biopsia informó un
adenocarcinoma moderadamente diferenciado infiltrante gástrico, que es un diagnóstico que sin duda nos obliga a interpretar o reinterpretar lo que habíamos encontrado en relación a su microangiopatía trombótica. Y aquí le doy nuevamente a Camila, quien había ya como tratante de este paciente revisado un poco el tema, para que nos vaya contando respecto a cómo se pueden estar relacionando las neoplasias con las microangiopatías trombóticas. Ya, entonces vamos a hablar de las neoplasias como causa secundaria de microangiopatía trombótica, y aquí resalto nuevamente que las neoplasias por sí solas también pueden ser una causa de púrpura trombocitopénica trombótica, que en este paciente se descartó. Entonces, ahora, ¿cómo es que las neoplasias pueden ser una causa secundaria de microangiopatía? En este paper se describen que las microangiopatías inducidas por cáncer pueden ser de dos formas, una por el cáncer en sí mismo y otra por la quimioterapia. Dentro de las inducidas por cáncer por sí mismo, se describe que pueden haber metástasis microvasculares sistémicas que generan este efecto inflamatorio intravascular que va a generar esta hemólisis, y también se describe que con metástasis en la médula ósea también se pueden generar estos fenómenos. Ahora, lo que se describe en la literatura es que más frecuentemente se da en cánceres que están en etapa metastásica, ¿ya? Y se describe un mal pronóstico con alta mortalidad asociada. En la siguiente tabla se intenta hacer una diferenciación con respecto a aspectos clínicos o de laboratorio que nos puedan conducir a mayor sospecha de cáncer versus púrpura. La verdad es que no hay muchas características que podamos destacar. Aquí hablan de aspectos epidemiológicos, por ejemplo, que en cáncer va a ser a mayor edad, y en púrpura, en cambio, va a ser en edad en promedio en 40 años, de predominio del sexo femenino, pero la verdad, en la práctica clínica uno se puede enfrentar en cualquier rango de edad estas patologías. En cuanto a la duración, se describe que en cáncer típicamente puede ser más gradual, de semanas a meses, a diferencia de la púrpura, que es en cuestión de días. De los otros síntomas, la verdad es que no hay mucha diferencia. En las pruebas de coagulación, sí, en cáncer podría haber alteración, que en realidad es cuando ocurre una coagulopatía intravascular diseminada de manera concomitante, y de lo otro, en la biopsia de médula ósea, que uno siempre, y por eso en este paciente también era altamente necesario realizarla, para evaluar si es que tiene infiltración por el mismo carcinoma eh, que esté generando esta patología. Con respecto al adenocarcinoma gástrico y microangiopatía trombótica, en este paper se describe que se ven que la mayor parte de los casos son principalmente adenocarcinoma. En primer lugar encontramos al adenocarcinoma gástrico, posteriormente al de mama, al de próstata, al de pulmón, y en general los casos que se reportan son de muy mal pronóstico, en que la mayor parte fallece incluso cuando uno inicia una quimioterapia precoz. Bien. En este paper podemos ver que fue un reporte de caso en el cual una anemia hemolítica microangiopática con una reacción leucoritoblástica en un adenocarcinoma que tenía estas células en anillo de sello que también clásicamente se han asociado con microangiopatía trombótica, en el cual también el desenlace de este paciente fue fatal. En la siguiente, aquí se dice que hasta la actualidad, que este fue un paper de 2020, se describían 50 pacientes, 50 casos con adenocarcinoma gástrico, en el cual la única terapia que era prometedora era la quimioterapia consistente con los mecanismos en los cuales se asocian las neoplasias con las microangiopatías. Y a continuación vemos la evolución de nuestros pacientes. La verdad es que tras corroborarse que los niveles de ADAMTS3 estaban en rango normal, se suspendió la plasmaféresis, luego continuó con corticoterapia en esquema de escalaje, y a los 6 días de suspendida la plasmaféresis, su recuento de plaquetas llegó a la normalización. Posteriormente se programó la gastrostomía subtotal abierta una vez dado de alta al paciente, y la biopsia de pieza quirúrgica informó un adenocarcinoma moderado, poco diferenciado de tipo intestinal infiltrante hasta la submucosa, y para nuestra sorpresa
Los grupos ganglionares no tenían un compromiso por el tumor, tampoco habían metástasis con los escáneres, y nos queda pendiente cuál va a ser la resolución del comité oncológico en relación a si se le va a dar o no quimioterapia con estos resultados. Porque la verdad es que dentro de la literatura lo que se describe es que uno de los únicos tratamientos que se les puede proporcionar a estos pacientes es la quimioterapia. Y aquí es cuando nuestro paciente, la verdad es como que se escapa de lo usualmente reportado en estos casos, en que estando con corticoterapia logró posteriormente la alza progresiva de plaquetas, pero cabe destacar que también se le indicó la vitamina B12 que tenía como déficit este paciente. Ahora damos paso a si el público tiene alguna pregunta o si la doctora quiere aportar Sí, yo algo creo más en que relación. sí, hay algunos temas, yo creo que podríamos resaltar. Es interesante, súper bonito el caso. eh, Súper interesante porque si se acuerdan, el enfermo lo que tenía bien al inicio era mucha epigastralgia. Enfermos, como yo le digo siempre a mis queridos alumnos, siempre dicen lo que tienen. Lo que pasa es que a veces a uno le cuesta escuchárselo, pero este señor tenía su gran lesión gástrica y lo sopló. Pero es interesante porque tiene muchas mezclas. Entonces, la doctora Valladares yo creo que nos puede contar cómo desenreda, cómo desenmaraña este señor que tenía un poco de cada cosa, digamos, para tratar de entendernos cómo reaccionó, cómo funcionó. ¿Qué le parece, doctora? Mira, nosotros lo conocimos cuando recién llegó, le vimos el floti y corrimos. La verdad es que nosotros estamos bien sensibilizados con eso. Así que vemos esquistosito, visitopenia, pancitopenia y partimos plasmaféresis rápidamente. Se tomó el AMS 13 como corresponde antes de iniciar. Eh, la verdad es que nosotros lo asumimos como eso hasta que llegaron los resultados y ahí ya nos desarmamos un poco. Tuvimos una vez un caso, y por eso yo hablaba de este PTT-like, porque tuvimos una vez un caso que también partimos rápidamente, plasmaféresis, nivel de vitamina B12 bajo, le pasamos la vitamina B12 y mejoró. Y probablemente, capaz que estuvimos frente a eso en este caso, fue desencadenado también por un cáncer, puede haber sido, pero también es raro porque era un cáncer más bien localizado. Puede que haya habido ahí una mezcla de ambas cosas, pero la verdad es que ahí nos saltó harto la duda porque por la experiencia pudo haber sido más bien algo like y no tanto ni el cáncer ni ninguna otra cosa de las que inicialmente vimos. Ahora quedó como una MAT por cáncer, no como un PTT obviamente. Y nada, pues nos quedó siempre esa duda. Podría haber sido solo el déficit y una MAT por cáncer y punto nomás. Pues. Igual yo creo que hay que recalcar que lo que la doctora dice de su equipo, que ves que esto sí estoy corre y eso es lo correcto y un poco lo que conversamos. Claro. Lo más importante yo creo que acá es uno que se le ocurra el diagnóstico para que se le ocurra tratarlo. Yo creo que esa es como la secuencia y uno muchas veces tiene que partir así porque si pierde, estos enfermos se mueren y se mueren harto. Y lo otro, como decía Esteban, es que la plasmaféresis uno le tiene miedo, pero mientras más la hace, más suelta la mano, digamos. Y si va cuidando y teniendo el cuidado de medir fibrinógeno, etcétera, normalmente no debería tener conflicto. Entonces no debería tener una gran complicación. O sea, la línea de pensamiento es la que debemos. Vamos a ir mirando algunas preguntas del público. Eh, Le preguntan, doctora, recomendación o comentario sobre la posibilidad de ofrecer soporte transfusional o qué propone usted para estos pacientes, en Eh, términos transfusionales, digamos. Sí, re importante eso. El PTT siempre lo muestran como una contraindicación de transfusión de plaqueta, en el fondo, porque obviamente hay una predisposición trombótica. Eh, Nosotros siempre lo enseñamos como una predisposición, o sea, una contraindicación relativa, porque obviamente si el paciente tiene plaquetas más bajas, menos de 30.000 o cercana a 10.000, o hay un sangrado que esté afectando o sea, tenga riesgo vital el paciente, probablemente sí hay que transfundirlo y da lo mismo. Idealmente hay que aguantarse si el paciente está estable, si no está sangrando en forma activa, porque obviamente vamos a generar, como no se está rompiendo el von Willebrand y le metemos plaquetas, vamos a favorecer que se formen trombos o microtrombos.
pero no es una contraindicación, o sea, en realidad tampoco te diría que hay un punto de corte. Sí, bajo 30.000 obviamente hay ya empieza la posibilidad de sangrado espontáneo, por lo tanto hay que estar atento con el paciente, y si uno ve que, no sé, pues en forma indirecta empieza a bajar rápidamente la hemoglobina, o visualiza un sangrado, es momento de transfundir independiente del punto de corte de plaquetas, creo yo. Correcto, porque se mueren desangrados, entonces hay que Exacto, después considerar no, que es un punto no no va a menor, tener digamos. paciente, pues claro, claro. Le preguntan también, doctora, ¿cómo interpreta la presencia del inhibidor? ¿Por sí sola puede ser diagnóstico de PTT? Eh, a ver, la presencia de inhibidores es que hay anticuerpos contra. Eso significa que hay una actividad autoinmune. En realidad el PTT está definido como un nivel bajo 10, entonces en realidad lo que nos sirve es tener ambos, porque en el fondo por un lado tenemos la baja del PTT, ya sea porque hay inhibidores o porque hay una inactivación como genética, la causa primaria, digamos, pero tienen que ser las dos, ¿ya? Porque solo nos va a orientar como a una etiología más bien autoinmune si es que hay inhibidores, pero nada, o sea, igual el diagnóstico es por nivel, bajo 10%. Correcto. Preguntaron también bien al inicio si se había realizado, esto cuando empezaron a presentar el caso, si se había realizado Así es. test de antiglobulina directa. Sí, creo que Esteban lo mostró que tenía un CUMS negativo este paciente, un CUMS directo. Sí. Sí, Probablemente lo preguntaron, me acuerdo que te lo preguntaron sí, muy al comienzo. sí, estaba Eh, negativo, y por eso fue la orientación también hacia este exacto, lado. exacto. Después, en relación al score, nos preguntan que por qué el BCM, uno de los diagnósticos, o sea, uno de los elementos de apoyo, este BCM menor de 90, de los que apoya el diagnóstico, si la anemia hemolítica, el BCM debería ser mayor de 90. Más de 90, sí. Claro. Yo creo, y por lo que vi ahí, es que están los valores normales, y todo lo que esté alterado de eso, ¿tú puedes poner la presentación o no? ¿Se puede volver a hacer al score? Sí, Carlos, lo ¿tienen? cargo al tiro. ¿O será muy...? No, Lo cargo al nada, tiro. nada es terrible, tranquilo. Me lo pasé. Ya ni me acuerdo La dónde pasaste, está. yo creo. Ahí está, Ahí ahí está. está. Ahí está. Ahí está el Plasmic. Ahí está el plasma. Ahí está con menor de 90. Claro. ¿Qué es lo que le llamó la atención Eh, a... Sin historia de cáncer activa, lactoglobina. Sí, la verdad no lo sé, porque tiene toda la razón que efectivamente una hemólisis siempre se va a presentar con BCMs altos. Tendría que corroborarlo si es más de 90 o menos, pero no lo sé. Pero sí, efectivamente, en los BCMs altos, y que es lo que recalcamos al inicio de la presentación, es lo que nos hace pensar en hemólisis. Y hacer al tiro una diferenciación: hemólisis, déficit de vitaminas, fármacos o displasia, que es lo que hay que pensar con BCMs altos. Así que toda la razón, muy buena su Buena acotación. observación. Muy bien, están muy Sí. atentos. Nos comenta una doctora desde Temuco que tuvo un enfermo similar, de 45 años, sano aparentemente, o sana, que tuvo hemólisis con CUMS negativo, con un infarto renal, plaquetas hasta 54.000, el AM13 en 19%, con falla renal, CREA 6 y urémico, como con elementos mezclados. ¿Sí? Claro. Andrés Y Sepúlveda, perdón doctora, ¿sí? que eso es como, en el fondo ahí habría que, pues, con tanta falla renal, quizás buscar, hacer el algoritmo que mostraron Camila y Esteban, en el fondo de ver si esto podría ser un TU o un TU atípico, que ya es más complejo, pero en el fondo tira más hacia el otro lado por tanta falla renal. Y el valor del AMS de eso. Exactamente. Mi queridísimo Andrés Sepúlveda hace acá un par de preguntas. Pacientes hepatópatas en los que pueden coexistir citopenias, ¿verdad? Por el hipertenismo, y niveles falsamente bajos de ADAM13. ¿Cómo puede ayudarse para tomar, por ejemplo, la decisión de la plasmaféresis? Un poco la clínica. Yo creo que los pacientes con PTT son pacientes graves.
buscar dirigidamente si hay, o sea, mirar el frotí todo el rato, ver los esquistocitos Claro. y ver si efectivamente, porque en los daños hepáticos efectivamente puede haber de todo un poco, pero esquistocitos en gran cantidad no va a haber. O sea, eso va a marcar bastante la diferencia entre uno y otro. Y la gravedad del paciente, yo creo que eso es como lo principal como para tener en cuenta si uno toma la decisión de tratarlo o no. Ahora, siempre nos enseñan que uno lo pensó y planteó y puso el tiro plasmaféresis en la ficha, o sea, no hay lugar a discusión, después veremos. Exactamente. Claro. Yo creo que ver al enfermo siempre además es una buena idea. Sí. Y Andresito también me pregunta si hay falso positivo de inhibidores o siempre su presencia se asocia al PTT. En general, nos ha pasado que sí, que es bien sensible la técnica, o sea, en realidad si los tiene, habitualmente están. Eh, no tengo, debe haber como toda técnica, pero no tengo un Sí. valor establecido en el fondo que, o por experiencia que nos haya tocado verlo. Nos preguntan también cómo se enfrentará la quimioterapia, supongo de este paciente, ¿no? Porque, y nos van varios quimioterápicos posibles y el riesgo inherente de producir MAT. Sí, bueno, ¿cuál es? Folfil. Yo no soy oncóloga, así que no sé muy bien las cosas que se usan para cáncer, Folfox, Folfirilla, pero estos son fármacos que van a producir MAT o que están descritos. Exactamente. En el fondo, Ahí, lo que dice yo claro, creo se refiere a que este enfermo que ya tiene una MAT, suponemos asociada a este cáncer, ¿cómo claro, hacemos para tratarlo? ¿Cómo sugeriría usted? exacto. Nosotros no somos oncólogos, obviamente, Ahí va el pero riesgo-beneficio nomás. Pues claro, no somos oncólogos, pero en el fondo yo siempre evaluaría el riesgo-beneficio de las intervenciones que hacemos. O sea, en el fondo eh, uno podría estar más atento, nomás a que vaya a desarrollar una MAT de nuevo, si hay que usar estos fármacos, pero yo creo que el riesgo-beneficio de tratarlo, o sea, es mucho mejor tratarlo porque vamos a sacarle el cáncer de encima y eventualmente nunca más va a ser la MAT. Y si tenemos que usar algún fármaco que potencialmente la produzca, bueno, hay que estar más atentos, nomás, pues ir monitorizando más de cerca al paciente, pero sin saber, obviamente, cuáles son las alternativas que existen para el manejo del cáncer de gástrico. exactamente. Dos cositas. Una es que la doctora Temuco nos contestó que había sido un chu atípico, finalmente, este enfermo que era como mezclado, que Claro, se parecía un poco a este. sí. Nos preguntan también, doctora, por otro monoclonal, Caplacizumab, Sí, en PTT. no está disponible en Chile. Caplacizumab es una súper buena alternativa. Es un anticuerpo monoclonal que no lo tenemos. Está en Argentina, sí, así que uno podría traerlo, que lo hemos pensado en algunos pacientes ya que se nos están yendo las manos. No hemos logrado tenerlo así. Dentro de las guías internacionales, las últimas son las del ISTH. Hay, bueno, también son otro sistema de salud, otra cosa, pero en el fondo también plantean que en casos de pacientes muy graves o que uno esté viendo que no hay una reacción a la semana, a las 2 semanas frente a plasmaféresis, corticoides, rituximab, adicional podría partir de entrada si es un paciente muy grave con los 4 fármacos, o si no, como una segunda línea, plantear el caplacizumab de que está siendo refractario en el fondo a las primeras pruebas terapéuticas en el fondo, y siempre antes de utilizarlo estar muy seguros de si hay una causa de base que es tratable y de que efectivamente sea un PTT. En el fondo, tenerlo súper ordenadito en el diagnóstico. Pero sí, Correcto. es una buena alternativa en el fondo. La plasmaferesis se asoció a esteroides, siempre, perdón, pregunta, ¿se asocia siempre a corticoides o por qué se usaron? Esa es la pregunta que nos hace. En general se usa combinado, o sea, la terapia inicial, la básica, es corticoides como un poco antiinflamatorio para bajar todo este estado inflamatorio que está ocurriendo en el paciente, y por otro lado la plasmaféresis para poner el plasma y dar Adams 13. Es como la terapia conjunta de entrada.
Y después vamos agregando los otros fármacos de primera o segunda línea según cómo vaya evolucionando el paciente. Ahora, en relación a los fármacos, si uno da rituximab, porque siempre dicen, claro, la plasmaféresis barre todo, y en realidad voy a rituximab y se va a ir. Lo ideal es pasarlo inmediatamente después de la plasmaféresis, y ojalá darlo cada 3 días, cada 4 días, para mantener siempre cierto nivel plasmático rituximab y que no alcance a eliminarse completamente con las plasmaféresis. Pero se tiene que utilizar de esa forma para que tenga efecto. De acuerdo. De nuevo volvemos al tema del BCM. Nos preguntan si hay alguna relación en que esté alto o no, si hay cronicidad o agudeza. Entonces dice, si el PTT es muy agudo, no debería ser que el BCM esté normal todavía. Por eso supongo refiriéndose al tema del score. ¿Qué le parece? No sé, en realidad cuando hay una hemólisis, sea aguda o sea crónica, la verdad es que siempre, si hay una médula reactiva, va a empezar a salir policromatófilo y eso hace que el BCM aumente rápidamente. Así que no sé, no sabría la respuesta, pero me parece que no va por ahí. No, yo también creo que no. Nos habló la doctora de Temuco de nuevo que ellos proponían, o sea, estaban viendo la opción de usar Ravulizumab, porque está más disponible y que y es más barato que el Eculizumab. ¿Sí, doctora? Sí, dentro de lo que dentro de los altos precios de ambos, sí, es un poco más barato. Pero sí, claro, ahora está disponible el Ravulizumab acá en Chile también y es otra alternativa en el fondo, pero también es bien costoso. Claro, nada de esto es fácil, para nada, exacto. Exacto. Yo creo que antes de cerrar, nos gustaría escuchar a Camila y a Esteban como sus rondos propios, de qué les pareció, de la doctora Montones. Gracias, doctora, aclaró muchas dudas. Pero ustedes que enfrentaron este caso, que estudiaron este caso, ¿qué les parece? ¿Cuál es su vuelta redonda? Cuéntenos. Camila. Está muteada, Camila. Ahí, ya. Debe. Bueno, este caso, la verdad es que a mí me pareció un caso en que uno podía hacer un gran diagnóstico diferencial, que me aportó bastante en trabajar en las microangiopatías trombóticas, en ver todos los diagnósticos diferenciales posibles. En este caso tenía varias causas que hay que nos estaban haciendo sospechar de por qué estaba teniendo esto. O sea, tenía este déficit de vitamina B12, tenía una hipertensión que estaba refractaria. La pregunta era si este cáncer era el que estaba provocando esta microangiopatía o eran estas otras causas. Y la verdad es que me resultó un caso muy enriquecedor, que la verdad es que no se me va a olvidar nunca para después con otro paciente que me enfrente en esta misma situación. Muy buena reflexión. Esteban. Sí, es muy interesante el caso, ilustra yo creo un poco los dos pies siempre cuando uno se enfrenta a pacientes así, que es resolver lo urgente, que es un caso que ejemplifica perfecto que cuando uno lo sospecha tiene que tomar la conducta que corresponde, pero además es muy interesante la reflexión al hilar fino en lo diferencial. De hecho, yo cuando vi el paciente en la UTI, me acuerdo que lo vi y dije, ya, esta es una MAT por cáncer, sí o sí, no le veo otra opción, y me quedé con la idea hasta prácticamente el momento de hacer la presentación, cuando el recién ir hilando y viendo que habían cosas que no calzaban, uno se plantea, oye, ¿será que finalmente había este rol carencial de la hipovitaminosis que estuviese jugando un rol mucho más central del que le atribuimos en un comienzo? Y eso es lo entretenido, yo creo que eso es lo entretenido de las microangiopatía trombóticas como patologías finalmente, que nos enseñan a estar alertas, pero también nos dan una instancia para preguntarnos los porqués de las cosas que le pasan a los pacientes que atendemos. Correcto. Y además yo creo que ustedes bien lo grafican, o sea, vuelvo a decir, yo creo que la doctora Valladares fue muy clara, esto hay que sospecharlo, por tanto hay que conocerlo, buscar anemia hemolítica, hacer el froti, hay que hacer ese camino muy rápido porque ahí se le puede ir la vida al enfermo o varios órganos. Pero también uno tiene que, como yo siempre les digo, si uno calza 37 no se puede poner un zapato 35, o sea, cuando algo no cuadra, porque uno da, no, es esto, y de ahí no, es esto, y de ahí no se mueve. A veces uno dice, pero esto no cuadra totalmente, busquemos, y ahí va, uno tiene que retroceder y volver a mirar, y eso yo creo que es súper bueno para que uno aprenda.
Pero como dice la Camila, yo creo que estos son casos súper enseñadores, digamos, porque son patologías no muy frecuentes, pero que vemos. Entonces hay que saber enfrentarlas. Así que, no sé, doctora Valladares, ¿quiere decirnos algo de cerrar? No, o sea, de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes, súper interesante revisar el caso, muy ensimismado en el caso, en sacarlo adelante, y tampoco es que uno le dé tanta vuelta. Y verlo en retrospectiva nos hizo incluso como equipo, porque lo vimos con los chiquillos antes, repensar muchas causas también. Salirnos un poco del esquema y decir, oye, quizás fue esto, pensar en los casos anteriores, es súper bueno. Y ahí recalcar muy bien el trabajo en equipo, en las distintas visiones, y que el hecho de poder conversar los casos, mirarlos desde distintos puntos de vista, aporta muchísimo al paciente, en verdad. Cada uno con su granito. Desde los distintos puntos uno va sacando conclusiones súper buenas, y que van en pos del paciente, ¿no? Claro, porque como también uno dice siempre, los enfermos son complejos, se les ocurre tener la patología en una expresión diferente a la que nosotros aprendimos, Claro. y entonces a veces alguien que lo está mirando más de afuera no está tan sesgado como está uno, que ya se le metió en la cabeza que era eso y no quiere salirse de ahí. Entonces yo creo que los trabajos en equipo en medicina interna son, en general en la medicina, pero en medicina interna son básicos. Bueno, yo Exacto. le agradezco enormemente a todos, yo creo que lo pasamos muy bien, aprendimos muy bonito caso, tenían otro caso súper lindo, pero se nos hizo No, hay tarde, que- tendremos otras opciones, así que no se Para preocupen. la próxima. Le para la agradecemos próxima. muchísimo a la gente del Hospital Salvador, el doctor Russell propuso este equipo, así que lo felicito, propuso muy bien, y que tengan una buena tarde, buena noche, y muchísimas gracias de nuevo, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, muchísimas gracias por la invitación. Chao.